Ana Serrano estaba de pie en el pasillo del Hospital General de Cuenca, sosteniendo en sus manos una bolsa de plástico con las pertenencias de su madre. Habían pasado ya 5 días desde el funeral de Angélica Serrano, pero el dolor aún le oprimía el pecho como un torno, impidiéndole respirar libremente. La joven de 18 años se sentía completamente perdida en este mundo enorme sin la única persona cercana que tenía. La enfermera del departamento de oncología, una mujer corpulenta de unos 50 años, la miró con compasión. Pequeña, ahí quedaron aún una bata y unas zapatillas. Recogí todo lo que había en la mesita de noche. Te acompaño en el sentimiento. Tu mamá era muy buena, muy paciente. Todas la queríamos durante estos meses. Ana era una joven frágil de estatura media, morena con largo cabello rizado y grandes ojos azules, una copia exacta de su madre en la juventud. Ana asintió, no confiando en su voz. La garganta se le cerraba cada vez que alguien mencionaba a mamá en tiempo pasado. Apenas una semana atrás, Angélica estaba viva, bromeaba a pesar del dolor, hacía planes para el alta que nunca llegó. Gracias por todo, logró decir finalmente Ana. Por el cuidado, por la bondad. Se dirigió apresuradamente hacia la salida, no queriendo permanecer más tiempo entre esas paredes impregnadas del olor a medicinas y dolor humano. En la calle hacía una cálida mañana de abril, el sol brillaba intensamente y esto parecía una blasfemia. ¿Cómo podía el mundo seguir viviendo su vida normal cuando el suyo se había derrumbado? En casa, en su pequeño apartamento de 2 habitaciones en las afueras de la ciudad, Ana puso la bolsa sobre la mesa de la cocina y no pudo obligarse durante mucho tiempo a abrirla. Cada objeto de su madre estaba impregnado de su presencia, de su calor. Finalmente, armándose de valor, sacó con cuidado la bata azul favorita de mamá, las zapatillas con florecitas bordadas, el libro de poemas de Lorca que mamá releía en las últimas semanas. Cuando Ana levantó la bata para guardarla en el armario, del bolsillo del pecho cayó una hoja de papel doblada en 4. La joven frunció el ceño, normalmente mamá era muy ordenada y nunca dejaba cosas innecesarias en los bolsillos. Al desdoblar la nota, Ana vio la familiar letra de mamá, clara, hermosa, que una vez había tratado de imitar en la infancia. Mi querida Anita, si estás leyendo estas líneas, significa que ya no estoy contigo. Sé que ahora te duele mucho, y perdóname por dejarte sola. Pero no podía irme sin cuidar de tu futuro. Exactamente 3 meses después del funeral, ven a mi tumba a las 2 de la tarde. Allí te esperará una persona que te ayudará a entender mucho de lo que no pude contarte en vida. Confía en él, es un amigo íntimo. Recuerda, siempre te amaré y te protegeré, esté donde esté. Tu mamá. Ana releyó la nota varias veces, sin creer lo que veía. ¿Mamá había planeado todo con anticipación? ¿Sabía que no se recuperaría? ¿Y de qué amigo se trataba? Por lo que Ana recordaba, su madre no tenía amigos íntimos, solo colegas del trabajo en la Biblioteca Municipal Miguel de Cervantes y algunas vecinas con las que mantenía relaciones amistosas. La joven se dejó caer en el sofá, sin soltar la nota. En su cabeza bullían preguntas sin respuesta. Mamá siempre había sido para ella un libro abierto, compartían todo, no se guardaban secretos. ¿O Ana así lo creía? De repente le llegó un pensamiento, ¿y si mamá realmente había ocultado mucho? ¿Y si toda su vida no había sido tan simple y comprensible como parecía? Angélica Serrano había sido una mujer de extraordinaria fortaleza espiritual. A los 47 años se veía más joven, esbelta, elegante, con inteligentes ojos azules y una sonrisa dulce. Trabajaba como bibliotecaria jefe, adoraba la literatura clásica, criaba sola a su hija. Sobre su marido, el padre de Ana, hablaba de mala gana y solo decía que había muerto en un accidente de coche cuando la niña tenía apenas 1 año. Los días siguientes pasaron en una extraña bruma. Ana iba mecánicamente al trabajo en el pequeño café La Marisquería, donde trabajaba de camarera después del instituto, se preparaba para los exámenes finales, ordenaba las cosas de mamá.
Pero los pensamientos volvían constantemente a la misteriosa nota. Varias veces la sacó del escondite bajo el colchón, donde la había ocultado de miradas ajenas, releyó cada palabra, tratando de encontrar un significado oculto. ¿Por qué exactamente después de 3 meses? ¿Qué amigo debía venir al cementerio? Y lo principal, ¿debía ir allí? La parte racional de su conciencia le sugería que esto podía ser la broma cruel de alguien, que alguien pudo haber puesto la nota en la bata de mamá ya después de su muerte. Pero la letra era inconfundiblemente de mamá, Ana la conocía mejor que la suya propia. Una semana después del hallazgo, vino a visitarla la vecina, doña Valentina Álvarez, una mujer mayor que a veces se quedaba con mamá cuando Ana estaba en el trabajo o en el instituto. ¿Cómo estás, niña?, preguntó con compasión, acomodándose en la cocina con una taza de té. ¿No estás muy triste? Bien, mintió Ana. Doña Valentina, ¿mamá se escribía con alguien? ¿Tal vez llamaba a alguien cuando yo no estaba en casa? Valentina movió la cabeza pensativamente. No, no me parece que lo notara. Aunque, en los últimos meses tu mamá se volvió algo concentrada. Pasaba mucho tiempo sentada en la mesa, escribiendo algo. Pensé que llevaba un diario o escribía memorias. Muchos lo hacen cuando, bueno, ya entiendes. ¿Y llegaban cartas? ¿Cartas? ¿En nuestros tiempos quién escribe cartas? Solo recibos y publicidad. Aunque espera, la mujer frunció el ceño, recordando. Me parece que en marzo el cartero trajo varias veces algunos sobres. Yo justo estaba con mamá, ella inmediatamente los guardaba, no mostraba el contenido. Decía que era sobre su trabajo en la biblioteca. El corazón de Ana latió más rápido. Entonces realmente había correspondencia. ¿Pero con quién? ¿Y dónde estaban esas cartas ahora? Después de que se fuera la vecina, la joven organizó una verdadera búsqueda en el apartamento. Revisó todos los armarios, cómodas, entresuelos. Miró bajo los colchones, en los libros, revisó cada caja y carpeta. Pero no encontró ninguna carta o anotación. En cambio, en el escritorio de mamá, en el cajón más lejano, detrás de fotografías viejas, encontró una pequeña libreta en encuadernación de cuero. Ana nunca la había visto antes. Al abrirla en la primera página, vio una breve anotación. Comenzó el 12 de febrero. El doctor Casals dijo, 6 meses, 1 año. Necesito preparar todo para Anita. Las páginas restantes estaban escritas con letra pequeña, pero al examinarlas más de cerca resultó que eran algunos planes, listas de tareas, direcciones. Muchas anotaciones estaban hechas con signos condicionales que Ana no podía descifrar. En una de las últimas páginas encontró una anotación hecha ya con las letras grandes conocidas. AS, Cementerio Municipal, sección 15, fila 7. Acordamos, exactamente en 3 meses, 14. Todo está listo. Ana calculó rápidamente en su mente. Mamá murió el 15 de abril. 3 meses después sería exactamente el 15 de julio. Entonces la nota no era casual. Mamá realmente había planeado todo con anticipación. El tiempo pasaba dolorosamente lento. Ana aprobó los exámenes finales, recibió su título de bachillerato con matrícula de honor, pero esto no le trajo alegría. Mamá tanto había soñado con estar en la graduación, había comprado un vestido nuevo color oliva con cuello blanco que quedó colgado en el armario con la etiqueta. Incluso había planeado organizar en casa una pequeña celebración, preparar una tarta según la receta familiar de la abuela. La ceremonia de graduación se convirtió en una prueba para Ana. Vino con un simple vestido azul que había comprado el año anterior, trataba de sonreír y felicitar a los compañeros de clase, pero por dentro estaba vacía. La profesora tutora Elena Navarro se le acercó varias veces. Anita, querida, entiendo lo difícil que es para ti. Pero mamá habría querido que te alegraras de este día. Eres excelente estudiante, ingresarás a la universidad, tendrás éxito.
Gracias, doña Elena, respondía Ana, tratando de no mostrar las lágrimas. Lo intento. Pero cuando anunciaron el baile con los padres, salió silenciosamente del salón y estuvo mucho tiempo sentada en el patio del instituto, mirando las estrellas. Mamita, pensaba, qué difícil es sin ti. ¿Por qué te fuiste tan pronto? La joven fue varias veces a la tumba de mamá, la cuidaba, llevaba flores. Cada vez se sentaba largo rato en el banco cerca, le contaba a mamá sobre sus asuntos, sobre lo que pasaba en la ciudad, compartía dudas y miedos. Y cada vez miraba atentamente alrededor, por si notaba a alguien sospechoso que pudiera estar observándola. Pero el cementerio estaba tranquilo y desierto, solo ocasionalmente se encontraban otros visitantes sumergidos en su propia pena. El trabajo en el café ayudaba a distraerse un poco de los pensamientos tristes. La propietaria Marina Burgos, una mujer bondadosa de unos 40 años con carácter suave y comprensión de los problemas humanos, trataba de apoyar a Ana como podía. No te atormentes, niña. Tu mamá era una persona maravillosa, y no habría querido verte tan triste. Eres joven, tienes toda la vida por delante. Ingresarás a la universidad, encontrarás tu felicidad. Marina a menudo le contaba a Ana lo bien que conocía a su mamá, cuánto la respetaba. Angélica era una persona especial, decía, poniendo las mesas para la apertura del café. Tan culta, tan leída. Cuando venía aquí, siempre preguntaba cómo estaban las cosas, qué había de nuevo. Y hablaba de ti con tanto orgullo. Mi Anita es la mejor de la clase, contaba, va a ingresar a la universidad para ser profesora de lengua y literatura españolas. Se veía que eras el sentido de toda su vida. Ana asentía, agradecía la participación, pero por dentro todo ardía de nostalgia e incertidumbre. Había presentado documentos en la Universidad de Educación en la Facultad de Lengua y Literatura Españolas, quería ser profesora, como había planeado con mamá. Pero ahora esto parecía tan lejano e irreal. ¿Cómo estudiar cuando por dentro había tal vacío? ¿Cómo hacer planes cuando la persona más querida ya no estaba al lado? A principios de julio pasó algo extraño. Ana regresaba del trabajo tarde por la noche, cuando ya había oscurecido en la calle. Pasando por el parque municipal, notó que alguien la seguía. Al girarse, vio a un hombre de mediana edad vestido de oscuro. Caminaba a cierta distancia, pero cuando ella aceleró el paso, él también se apuró. El corazón de Ana comenzó a latir más rápido. Dobló hacia otro lado, pero el hombre la siguió. Entonces la joven llegó rápidamente a la tienda más cercana que trabajaba las 24 horas y entró. A través de la ventana vio cómo el desconocido se quedó un momento en la entrada y luego se fue. Me lo imaginé, se convenció Ana. Solo casualidad. ¿Para qué me necesitaría alguien? Pero al día siguiente, cuando iba al café, notó de nuevo al mismo hombre. Estaba parado cerca de la parada de autobús y parecía observarla. Esta vez Ana se acercó decididamente a él. Disculpe, ¿no me está buscando? El hombre se turbó, murmuró algo incomprensible y se fue rápidamente. Ana no entendió qué había sido eso, pero quedó una sensación desagradable. Varios días después, entró en su café un hombre mayor desconocido. Pidió café, estuvo mucho tiempo sentado en una mesa, mirando de vez en cuando a Ana. Finalmente se acercó al mostrador. Disculpe, ¿no es usted Ana Serrano? Sí, respondió la joven con cautela. ¿Y usted quién es? Me llamo Ignacio Cervantes. Soy detective privado. Trabajo por encargo de un cliente que lleva muchos años buscando a la familia Serrano. ¿Podría hablar con usted? Ana sintió como todo se le encogía por dentro. ¿Detective? ¿Quién podía estar buscándolas a ella y a mamá? ¿Y para qué? ¿De qué quiere hablar? Preguntó con cuidado. Se trata de su familia. Es mejor hablar a solas. ¿Podríamos encontrarnos después de su trabajo? Ana estaba confundida. Por un lado, la curiosidad no la dejaba en paz,
¿quién y para qué las buscaba? Por otro lado, tenía miedo. Mamá siempre le había enseñado a ser cuidadosa con los desconocidos. No sé, dijo insegura. Mamá no decía que alguien nos estuviera buscando. Entiendo sus dudas, dijo Cervantes suavemente. Pero créame, mi cliente tiene las mejores intenciones. Ha estado buscándolas casi 17 años. Pero Ana fue inflexible. No, disculpe. No estoy preparada para encontrarme con nadie. El detective asintió, dejó su tarjeta en la mesa y se fue. Ana miró largo rato la tarjeta, reflexionando. En ella estaba escrito, Ignacio Cervantes, detective privado, licencia N grados 2847. Por la noche en casa le contó sobre este encuentro a doña Valentina. Esta frunció seriamente el ceño. Es extraño todo esto, Ana. Tu mamá nunca mencionó que tuviera deudas u obligaciones. Y además, ¿para qué buscar a alguien a través de un detective si se puede simplemente escribir o llamar? ¿Tal vez esté relacionado con papá? Supuso Ana. Mamá decía que había muerto, pero ¿y si? No te hagas ideas, niña. Tal vez sea completamente un error. El apellido Serrano no es tan raro. Pero Ana no podía calmarse. En los días siguientes notó varias veces a Cervantes cerca del café o cerca de casa. No se acercaba, pero era claro que la observaba. En julio, cuando faltaba solo una semana para la fecha señalada, Ana decidió definitivamente, iría al cementerio. Tal vez el misterioso amigo de mamá pudiera explicar también esta extraña situación con el detective. La curiosidad y la esperanza de saber algo nuevo sobre mamá vencieron al miedo y las dudas. El 15 de julio resultó claro y cálido. Ana pidió especialmente el día libre en el café, explicándole a Marina Burgos que necesitaba visitar la tumba de su madre. Esto no era mentira, pero tampoco toda la verdad. A las 2 de la tarde ya estaba en el cementerio. El cementerio municipal era uno de los más antiguos de la ciudad, con robles y tilos centenarios, monumentos de mármol, muchos de los cuales recordaban aún los tiempos de la monarquía. La tumba de mamá se encontraba en la parte nueva, donde descansaban personas que habían partido en las últimas décadas. Ana se acercó a la conocida tumba con la cruz en la que había una foto de mamá, joven, sonriente, tal como había sido unos 5 años atrás, antes de la enfermedad. Puso flores frescas sobre la tumba y dijo en voz baja: Mamá, vine. ¿Cómo me pediste? ¿Ana? La joven se sobresaltó y se giró. A pocos pasos de ella estaba parado un hombre mayor de unos 60 años, con cabello canoso y ojos marrones. Vestía un traje oscuro, en las manos tenía un ramo de rosas blancas. ¿Usted es la persona de quien escribía mamá? Preguntó Ana insegura. El hombre sintió y se acercó más. Su rostro expresaba profunda tristeza, pero al mismo tiempo algún alivio. Me llamo Andrés Salinas. Soy primo hermano de tu mamá. Te acompaño en el sentimiento, Ana. Angélica era una mujer maravillosa. ¿Primo hermano? Ana lo miraba confundida. Pero mamá nunca contó sobre parientes. Decía que no le quedaba nadie. Andrés Salinas suspiró pesadamente y puso las rosas junto al monumento. Es una historia larga y complicada. Tu mamá era una mujer muy orgullosa. Nosotros nos peleamos hace muchos años por un malentendido. Pero en los últimos meses antes de su partida nos reconciliamos. Me escribió, me contó sobre su enfermedad, me pidió que te ayudara. Así que con usted se escribía, murmuró Ana. Y yo pensaba. Vamos, sentémonos en algún lugar, propuso Andrés Salinas. Necesitamos hablar. Tengo algo muy importante para ti. Se acomodaron en un banco en el sendero sombrío cerca de la capilla. El hombre mayor sacó del bolsillo interior del saco un sobre grueso y se lo entregó a Ana. Tu mamá me pidió que te diera esto. Pero primero debo contarte la historia de nuestra familia, que Angélica te ocultó todos estos años.
Andrés Salinas hablaba lentamente, escogiendo cuidadosamente las palabras, como si cada una de ellas le causara dolor. Ana notó que le temblaban ligeramente las manos, edad o emoción. Era un hombre corpulento, con rasgos nobles del rostro, cabello canoso y ojos penetrantes. En él se sentía la intelectualidad y alguna calidez espiritual especial. Tu mamá y yo crecimos juntos, comenzó lentamente. Mi padre y su madre eran hermanos. Después de la guerra nuestras familias vivían en la misma casa en la calle Lope de Vega en Toledo, los niños crecían como hermanos. Angélica era 13 años menor que yo, pero éramos muy unidos. Ana escuchaba, no atreviéndose a interrumpir. Por primera vez en la vida oía sobre parientes de su madre. Nuestros padres murieron en un accidente de coche cuando Angélica tenía 16 años y yo 29. Yo trabajaba, vivía en una residencia. A Angélica se la llevó nuestra tía, hermana de la difunta mamá. Pero la tía era una mujer estricta y a Angélica no le resultaba fácil vivir con ella. ¿Por qué mamá nunca contó sobre la familia?, preguntó en voz baja Ana. Es una historia complicada, suspiró Andrés Salinas. Cuando Angélica terminó el instituto, ingresó en la Universidad Pedagógica en la Facultad de Biblioteconomía. Era una chica muy capaz, estudiaba con excelencia. Allí conoció a su primer marido, tu padre, Roberto Santos. Era estudiante del Instituto Teatral, estudiaba dirección. Guapo, talentoso, encantador. Al mencionar al padre, Ana se tensó involuntariamente. Sobre el mamá contaba poco y de mala gana, solo que había muerto en un accidente de coche cuando Ana era muy pequeña. Se conocieron en un festival estudiantil, continuó el relato Andrés. Roberto dirigía una obra, Angélica ayudaba con vestuario y decorados. Fue amor a primera vista. Recuerdo cómo me contaba sobre él, los ojos le brillaban, las mejillas se sonrojaban. Estaba tan feliz. ¿Y qué pasó después? Se casaron en segundo año. Roberto era de una familia acomodada, su padre dirigía un pequeño teatro en otra ciudad, tenía conexiones en el ambiente teatral. Después del instituto rápidamente consiguió un puesto de director en el Teatro Nacional. Angélica te dio a luz cuando tenía 29 años. Parecía que todo le salía perfectamente. Andrés se calló, mirando la lápida. A menudo los visitaba en esos primeros años. Recuerdo lo felices que estaban contigo. Roberto te cargaba en brazos, te leía cuentos, aunque aún eras muy pequeñita. Angélica no podía alegrarse más, tenía la familia con la que siempre había soñado. ¿Pero algo salió mal?, preguntó Ana en voz baja. Desafortunadamente, sí. Roberto resultó ser un hombre inconstante. El éxito se le subió a la cabeza. El teatro donde trabajaba se convirtió en uno de los principales de la ciudad, sus obras tenían éxito, escribían sobre él en los periódicos. Y comenzó a engañar a Angélica con actrices de su teatro. Al principio fueron caprichos pasajeros, pero luego apareció una, Soledad Campos, actriz principal del teatro. ¿Mamá sabía de los engaños? Al principio, no. Angélica era muy confiada, no podía ni imaginar que el marido fuera capaz de traición. Y Roberto ocultaba bien sus aventuras. Pero luego comenzó a notar rarezas, se volvió más frío, se quedaba más en el trabajo, aparecieron llamadas incomprensibles. Andrés sacó del bolsillo un pañuelo blanco y se secó los ojos. Traté de advertirle. Los rumores llegaban también a mí. Pero Angélica no quería escuchar. No puede ser, decía, Roberto me ama a mí y a Anita. Son solo chismes de gente envidiosa. ¿Y luego? Y luego pasó lo que tenía que pasar. Cuando cumpliste un año, Angélica fue a su trabajo para felicitar al marido por el final de otro estreno. Quería hacerle una sorpresa, llevó una tarta, su favorita. Y encontró a Roberto en el despacho con esa Soledad Campos, en una situación que no admitía dudas. Ana sintió como todo se le revolvía por dentro.
¿Papá estaba vivo? ¿Todo este tiempo había estado vivo? ¿Mamá se divorció de él? Preguntó con voz temblorosa. Sí, pero no inmediatamente. Primero trató de salvar la familia. Roberto juraba que no volvería a pasar, que había sido una debilidad momentánea. Incluso trataron de arreglar la relación. Pero después de medio año todo se repitió. Y entonces Angélica entendió, esto nunca cambiaría. ¿Y usted? ¿La ayudó? Andrés Salinas bajó los ojos con culpa. No, y ese es mi principal error. Consideraba que actuaba mal, destruyendo la familia por debilidades masculinas. Decía que había que aguantar, que los hombres son así, engañan, pero aman a la familia. Nos peleamos muy fuerte. Le dije varias palabras duras de las que luego me arrepentí toda la vida. La llamé orgullosa, dije que solo pensaba en sí misma y no en la niña. ¿Y qué pasó después? Angélica era una persona de principios. Para ella la traición era imperdonable. Pidió el divorcio, recogió las cosas y se fue contigo, sin decir a dónde. Roberto trató de encontrarla, escribía, llamaba a todos nuestros conocidos comunes. Pero sin resultado. Después de esa pelea no nos vimos todos estos años. Hasta los últimos meses de su vida, adivinó Ana. Exactamente. En marzo de este año recibí una carta de ella. Un sobre grueso, escrito con su letra conocida. Angélica escribía que lamentaba nuestra pelea, que quería reconciliarse antes de partir. Contó sobre su enfermedad, sobre que temía dejarte sola, sin apoyo de personas cercanas. Andrés Salinas se calló un poco, recogiendo sus pensamientos. Somewhere en la distancia cantaban pájaros, una brisa ligera hacía susurrar las hojas de los árboles centenarios. Le respondí inmediatamente. Escribí que yo también lamentaba la pelea, que todos estos años había pensado en ella y en ti. Comenzamos a escribirnos cada semana hasta su partida. Me enviaba tus fotos, me contaba sobre tus éxitos en el instituto, sobre qué chica inteligente y hermosa habías crecido. Y leyendo sus cartas, entendía qué error había cometido en su momento. ¿Qué error? No la apoyé en el momento más difícil de la vida. En lugar de ayudar, la juzgué. Y ella tenía razón, no se puede vivir con una persona en quien no puedes confiar. Andrés sacó del bolsillo interior del saco una fotografía y se la mostró a Ana. En ella había una mujer joven en vestido blanco junto a un hombre en traje. Esta soy yo con mi esposa Lidia el día de nuestra boda. Vivimos juntos 25 años y ni una vez le fui infiel. Porque la amaba y la respetaba. Y entendía que la confianza es la base de la familia. ¿Qué le pasó a su esposa? Murió hace 5 años de cáncer de pulmón. La voz de Andrés tembló. Exactamente el mismo que tu mamá. Soy médico, pero no pude ayudarla. Y no tuvimos hijos, no se pudo. Ana lo miró con compasión. Ahora entendía por qué se había alegrado tanto con la carta de mamá, él también estaba solo. Y además Angélica me pidió que encontrara a tu padre y me pusiera en contacto con él, continuó Andrés. ¿Encontrarlo? ¿Entonces está vivo? A Ana se le cortó la respiración. Vivo. Y todos estos años las ha estado buscando a ti y a Angélica. Roberto Santos se convirtió en un director bastante conocido, pero la felicidad personal no la encontró. Se casó 2 veces más después del divorcio con tu mamá, pero ambos matrimonios fracasaron. No tiene otros hijos. Dice que perderlas a ustedes fue la principal tragedia de su vida. Ana se quedó callada, tratando de asimilar lo escuchado. Todo en lo que creía, todo lo que sabía sobre su familia, resultó ser mentira o verdad incompleta. El padre estaba vivo, tenía un tío, y mamá le había ocultado la verdad toda la vida. ¿Dónde está ahora? Preguntó finalmente. En Madrid. Trabaja como director principal en el Teatro de la Comedia. Muy exitoso,
conocido en los círculos teatrales. Angélica me pidió que te diera sus datos, pero dejaba en ti la decisión del encuentro. Andrés Salinas le entregó el sobre grueso. Aquí está su dirección, teléfono, y también varias cartas que él escribía a tu mamá todos estos años, pero ella no las recibía, no sabía dónde vivían. Y además hay una libreta de ahorros a tu nombre. Angélica ahorraba dinero para tu educación desde tu nacimiento, 3.000 euros cada mes, lo que podía de su pequeño sueldo. ¿Y usted?, preguntó Ana. ¿En qué trabaja? Soy cirujano cardíaco en el Hospital General San Carlos, en Madrid. Dirijo el departamento. Estuve casado, pero mi esposa murió hace 5 años de oncología. No tuvimos hijos. Sonrió tristemente. Después de la muerte de Lidia me quedé completamente solo. Trabajo, apartamento vacío, raros encuentros con colegas. Por eso la carta de Angélica fue para mí un verdadero regalo. Tú eres la única alma cercana que me queda. Pero ¿por qué mamá guardó silencio tanto tiempo? ¿Por qué no me contó la verdad? Tenía miedo de decepcionarte. En sus cartas había muchas dudas y preocupaciones por esto. Escribía, ¿y si Ana se entera de la verdad y no me perdona? ¿Y si entiende que la privé de su padre por mi orgullo? Y además tenía mucho miedo de que Roberto pudiera causar dolor otra vez, a ti o a ella. ¿Y ahora? ¿Él ha cambiado? Me encontré con él 2 veces, en junio y a principios de agosto. Tu mamá me pidió que lo encontrara y evaluara en qué persona se había convertido. ¿Y sabes qué me impresionó más? ¿Qué? Conservó algunas de tus cosas de la infancia. Esperaba que algún día pudiera mostrártelas. Y además guarda todas las fotos de ustedes con mamá que pudo encontrar. Ana sintió cómo se le hacía un nudo en la garganta. ¿Realmente nos buscaba? Todo este tiempo. Contrató detectives privados, se dirigía a servicios de búsqueda de personas. Uno de los detectives incluso encontró su rastro. ¿Recuerdas que hace poco se te acercó un hombre en el café? Cervantes, exclamó Ana. Así que él lo contrató. Exactamente. Roberto lo contrató hace muchos años, pero el detective solo encontraba pistas falsas. Y este año logró llegar a la dirección correcta. Pero cuando el detective informó que te había encontrado, Roberto le prohibió encontrarse contigo directamente. Dijo que primero había que contactar conmigo, obtener tu permiso, para no impactarte. El sol comenzaba a declinar hacia el horizonte y en el sendero se hizo más fresco. Andrés Salinas se levantó del banco. Tengo que irme. Pero si quieres hablar más, llámame cuando quieras. Le entregó su tarjeta. Y recuerda, decidas lo que decidas sobre tu padre, tienes un tío que te quiere mucho. Ana tomó el sobre y la tarjeta, aún sin creer completamente en la realidad de lo que pasaba. Gracias, susurró. Por venir, por contarme la verdad. Soy yo quien debe agradecerte, respondió Andrés. Por darme la oportunidad de expiar mi culpa ante Angélica. Ella tenía razón en todo. Siempre tenía razón. En casa Ana no se decidía durante mucho tiempo a abrir el sobre. Las manos le temblaban de emoción, los pensamientos se confundían. Puso la tetera, se preparó té de manzanilla con miel, como le gustaba a mamá, sacó del armario las galletas favoritas de mamá y solo entonces se sentó en la mesa de la cocina y con manos temblorosas abrió el sobre. Dentro había varias hojas dobladas, una libreta de ahorros, una tarjeta de visita y 2 fotografías. En la primera fotografía había un hombre de unos 45 años, alto, con cabello oscuro que comenzaba a encanecer en las sienes, con ojos oscuros y sonrisa suave. Estaba parado junto a un cartel teatral en el que Ana leyó, Teatro de la Comedia. Estreno de la obra, El Jardín de los Cerezos. Director Roberto Santos. En la segunda fotografía estaban los 3, mamá y papá jóvenes sostenían en brazos a una niña muy pequeñita en vestidito blanco. Los 3 sonreían, y se veía lo felices que eran.
Papá, susurró, tocando con los dedos la fotografía. Esta soy yo pequeñita. La primera era una carta de su madre, fechada en abril de este año. Estaba escrita en varias hojas con letra pequeña y cuidadosa. Mi querida Anita. Si estás leyendo esta carta, significa que el tío Andrés cumplió mi petición. Perdóname por haber ocultado tanto tiempo la verdad sobre tu padre y nuestra familia. Pensaba que hacía lo correcto, protegiéndote de la decepción y el dolor. Pero ahora, cuando me queda tan poco tiempo, entiendo, cada persona tiene derecho a conocer su historia, sus raíces. Roberto Santos es tu padre, y nos amaba a las dos. Sí, cometió un error, me fue infiel, pero las personas no son perfectas. Yo era demasiado orgullosa para perdonar, demasiado terca para darles la oportunidad de conocerse. Y ahora me atormento con esa decisión cada día. Cuando supe de mi enfermedad, el primer pensamiento fue sobre ti. ¿Qué será de mi niña cuando yo no esté? ¿Quién la ayudará en el momento difícil? ¿Quién le dará consejo? ¿Quién simplemente la abrazará cuando esté triste? Y entendí, tienes un padre que puede ser un apoyo. En este sobre encontrarás sus cartas, las escribía cada año en tu cumpleaños, esperando que algún día las recibiéramos. Las recibí a través del tío Andrés, quien se encontró con el detective Cervantes, al que contrató tu padre para buscarnos. La decisión del encuentro con él es solo tuya. Pero sabe, es una persona digna que se arrepiente sinceramente de sus errores. Y puede darte lo que yo no pude, la posibilidad de recibir buena educación en la capital, construir una carrera, vivir una vida plena. En la libreta de ahorros hay 350.000 euros, todo lo que pude ahorrar en estos años, guardando poco a poco cada mes. Esto bastará para el primer tiempo de estudios en la universidad. Pero tu padre tiene más posibilidades, y lo principal, quiere mucho ayudarte. Te amo más que a la vida y quiero que seas feliz. No repitas mis errores, no permitas que el orgullo destruya los lazos familiares. Perdónanos a mí y a él. A las personas les es propio equivocarse, pero es importante saber perdonar. Tu mamá, que siempre te amará. Ana se secó las lágrimas y tomó la siguiente carta. Era una carta del padre, fechada en su 17º cumpleaños. Mi querida hija. Hoy cumples 17 años. No sé dónde vives, cómo te ves, con qué sueñas. Pero cada día pienso en ti, imagino cómo has crecido. Sé que tu mamá me considera indigno de ser tu padre. Y en algo tiene razón, cometí un error que no puedo perdonarme. Traicioné a las personas más queridas de mi vida por una debilidad momentánea y soberbia. Pero si algún día quieres encontrarte conmigo, si encuentras en tu corazón lugar para el perdón, estaré inmensamente feliz. Estoy preparado para pedir perdón tanto como sea necesario. Preparado para demostrar que he cambiado, que me he convertido en otra persona. He logrado mucho en la vida, mis obras se representan en los mejores teatros del país, me conocen y respetan en el ambiente profesional. Pero todo esto no tiene sentido sin ti. Eres mi hija, mi sangre, y estoy preparado para hacer todo para expiar mi culpa ante ti y tu mamá. Con amor y esperanza, tu papá Roberto. Había varias cartas más de diferentes años. En una, escrita en su 14º cumpleaños, el padre contaba. Hija, hoy te compré un regalo, un hermoso libro de poemas de Lorca en encuadernación antigua. Recuerdo cómo tu mamá amaba su poesía. El libro está en tu habitación, que preparé para ti en mi apartamento. Ahí hay todo lo que puede necesitar una adolescente, muebles hermosos, libros, incluso un piano. Espero que algún día puedas verlo. En otra carta, fechada en su 15º cumpleaños, escribía sobre sus matrimonios fracasados. Anita, 2 veces traté de crear una nueva familia después del divorcio con tu mamá. Pero no salía nada. ¿Entiendes? Cuando pierdes el amor verdadero por tu propia estupidez, es muy difícil encontrar algo parecido. Entendí que Angélica era el amor de toda mi vida, y tú lo más querido que tengo.
En la penúltima carta, escrita hace 2 años, el padre contaba sobre su estilo de vida. Hija, ya tengo 47 años y vivo solo en un gran apartamento en Malasaña. Trabajo mucho, a veces hasta muy tarde. Pocos amigos, principalmente colegas del teatro. Pero cada noche, al regresar a casa, entro en tu futura habitación, me siento ahí y pienso en ti. Imagino cómo haces tareas, lees libros, sueñas. En la última carta, escrita hace solo medio año, escribía: Hija, ya tengo 49 años. Empiezo a entender que puedo no llegar a verte. Si me pasa algo, sabe, fuiste el sentido de mi vida todos estos años. Te legué toda mi propiedad, el apartamento en Madrid, la casa de campo en las afueras, los ahorros. Pero más que todo quiero legarte mi amor. Al detective Cervantes le encargué continuar la búsqueda a cualquier precio. Recientemente informó que había llegado a una nueva pista y espero mucho que pronto sus esfuerzos tengan éxito. Y mientras tanto me queda solo la esperanza y la memoria de ese corto tiempo cuando éramos familia. Tu papá, que nunca dejó de amarte. Ana leía las cartas llorando. Cuánto dolor, cuántas oportunidades perdidas, cuánto tiempo perdido. Mamá, por supuesto, quería lo mejor, pero ¿tenía derecho a privar a la hija del padre y al padre de la hija? Abrió la libreta de ahorros. En la cuenta realmente había 350.000 euros, mamá ahorraba poco a poco cada mes de su pequeño sueldo de bibliotecaria. Cuánto se negaba a sí misma, pensó Ana, para ahorrar incluso esa suma. En la tarjeta de visita estaba escrito: Roberto Santos, director principal del Teatro de la Comedia, artista meritorio. Y un número de teléfono. Ana tomó el teléfono y varias veces marcó el número, pero cortaba la llamada, sin decidirse. ¿Qué le diría a una persona que no conocía ni recordaba? ¿Cómo explicar por qué llamaba solo ahora? ¿Cómo empezar la conversación? Se levantó, caminó por la habitación, bebió más té, se sentó de nuevo junto al teléfono. Mamá quería que lo conociera, se convencía Ana. Significa que es correcto. Hay que armarse de valor. Finalmente, armándose de valor, marcó el número y esperó la respuesta. Diga. La voz era profunda, masculina, un poco cansada, pero agradable. ¿Es Roberto Santos?, preguntó Ana con voz temblorosa. Del otro lado se hizo silencio. Luego: Dios mío. ¿Ana? ¿Eres tú, hija? Sí, soy yo, susurró. Anita, mi querida. En la voz del padre se oían lágrimas. Esperé tanto esta llamada. Dime que estás bien, que todo está bien contigo. Yo leí sus cartas. El tío Andrés me las entregó. Andrés te encontró. Gracias a Dios. ¿Y cómo está tu mamá? Andrés dijo que estaba enferma. Ana sintió cómo se le hacía un nudo en la garganta. Mamá murió hace 3 meses. De cáncer. Largo silencio. Luego una voz baja, llena de dolor. Perdóname, hija. Tanto quería reconciliarme con ella, pedirle perdón. Pero no llegué a tiempo. Ella lo perdonó. En la carta escribió que lo perdonó. ¿Verdad? En la voz del padre sonó esperanza. ¿Realmente me perdonó? Sí. Y me pidió que yo también perdonara. Dijo que las personas tienen derecho a equivocarse. Anita, sé que no tengo derecho a pedir, pero ¿no podrías venir a Madrid? Quiero tanto verte, hablar contigo. Pagaré el viaje, puedes quedarte en mi casa. Lo pensaré, respondió Ana insegura. Por supuesto, no te apures. Entiendo que para ti también es un gran estrés. Pero sabe, esperaré tanto como sea necesario. Hablaron otra media hora más. Roberto preguntaba sobre su vida, estudios, planes para el futuro. Contaba sobre sí mismo, sobre el teatro, sobre cómo había cambiado su vida en estos años.
Ana gradualmente se relajaba, el padre resultó ser un interlocutor agradable, una persona interesante. Escucha, dijo al final de la conversación, si decides venir, tengo algo especial para ti. Tu habitación. Siempre fue para ti, esperé tanto que vinieras a mí algún día. Y además muchas fotos nuestras con mamá. Creo que te será interesante verlas. Está bien, dijo Ana. Lo llamaré mañana y le diré cuándo puedo ir. Gracias, hija. Gracias por llamar. Este es el día más feliz de mi vida en los últimos 18 años. Después de despedirse, Ana estuvo mucho tiempo sentada con el teléfono en las manos. El padre le pareció una persona sincera, arrepentida. Y mamá tenía razón, realmente había cambiado. Al día siguiente Ana se despertó con una decisión firme, iría a Madrid. Durante la noche no pudo dormir durante mucho tiempo, pensando en la conversación con su padre, releyendo sus cartas, mirando las fotografías. Y cuanto más pensaba, más entendía, mamá tenía razón al dirigirla hacia él. Por la mañana llamó a Roberto. Papá, ya decidí. Quiero ir a verle. ¿De verdad? En la voz del padre se oían lágrimas de alegría. ¿Cuándo? Yo organizaré todo. ¿Tal vez el fin de semana? El sábado. Por supuesto. Ya envío dinero para el billete. Primera clase, compartimento. Y te recojo en la estación sin falta. La conversación telefónica continuó casi una hora. Roberto Santos hacía muchas preguntas sobre la vida de su hija, sus aficiones, planes para el futuro. Contaba sobre sí mismo, sobre su trabajo, sobre cómo había cambiado su vida en estos años. Quiero mostrarte Madrid, decía emocionado. Teatros, museos, parques. Quiero presentarte a mis amigos, a los actores de nuestro teatro. Y lo principal, quiero conocerte, entender en qué te has convertido, con qué sueñas. Acordaron que Ana llegaría a Madrid el sábado por la mañana y el domingo por la noche regresaría a casa. Por ahora no estaba preparada para una estancia prolongada en una ciudad desconocida con una persona prácticamente desconocida. Entiendo tu cautela, dijo Roberto. No tenemos prisa. Lo principal es que aceptaste venir. El jueves Ana se encontró con el tío Andrés. Vino en coche y la invitó a un buen restaurante en el centro de Cuenca, quería celebrar su decisión de encontrarse con su padre. Estoy orgulloso de ti, dijo, levantando la copa con zumo. Se necesita valor para esto, perdonar y dar a una persona una segunda oportunidad. ¿Y usted no se arrepiente de haberme revelado la verdad? Preguntó Ana. ¿Tal vez mamá tenía razón ocultando todo esto? Andrés negó con la cabeza. No, no me arrepiento. La verdad siempre es mejor que la mentira, aunque sea dolorosa. Y tu mamá hizo lo que consideraba correcto en ese momento. Pero las personas cambian, las circunstancias cambian. Y el derecho a conocer a tu padre siempre lo tuviste. Le contó a Ana más detalles sobre sus encuentros con Roberto. ¿Sabes qué me impresionó más? Aún recuerda todo sobre ustedes con mamá. ¿Cuáles eran sus flores favoritas, qué música escuchaba, cómo te veías en la infancia? Y además contaba que cada año en tu cumpleaños compra una tarta y la pone en la mesa, celebra tu fiesta en soledad. Es triste, dijo Ana en voz baja. Sí. Pero ahora tiene la oportunidad de cambiar todo. Si tú, por supuesto, lo quieres. El viernes por la noche Ana empacaba para el viaje. Eligió los atuendos más hermosos que tenía, quería causar buena impresión a su padre. Doña Valentina Álvarez vino a despedirse. No te preocupes, niña. Todo estará bien. Y si algo pasa, llama, siempre estoy cerca. Gracias, doña Valentina. Por todo. Por ayudar a mamá, por apoyarme ahora. ¿Qué dices, querida? Somos vecinas, ya casi familia. El 22 de julio, en la madrugada del sábado, Ana subió al tren a Madrid.
El viaje desde Cuenca hasta la capital tomó unas 3 horas. En el compartimento viajaba sola, el padre realmente había comprado un billete de primera clase. Todo el camino no pudo encontrar sosiego por la emoción. Leía un libro, miraba por la ventana los campos y bosques que pasaban, pero los pensamientos volvían constantemente al encuentro que se acercaba. ¿Cómo se ve papá ahora? ¿Se parece a la fotografía? ¿Ha cambiado? ¿Encontrarán un idioma común? Y lo principal, ¿no se decepcionará de ella? Después de todo, había soñado con el encuentro durante 18 años, y ella era una chica provincial ordinaria sin talentos ni logros especiales. El tren llegó a Madrid exactamente según el horario. En la estación de Atocha había ruido y multitudes, la gente se apresuraba por sus asuntos, anuncios sonaban por los altavoces, en algún lugar tocaba música. Ana salió del vagón con una pequeña maleta en las manos y comenzó a mirar alrededor. Y entonces lo vio. Un hombre alto en elegante traje gris estaba parado en la salida con un ramo de rosas blancas en las manos. Ana lo reconoció inmediatamente, aunque había envejecido notablemente desde que se tomó la fotografía. El cabello se había vuelto completamente canoso, aparecieron arrugas en el rostro, pero los ojos siguieron siendo igual de bondadosos y atentos. ¿Ana? Se acercó inseguro, como si temiera que fuera un sueño. Papá, dijo en voz baja, y él la abrazó con cuidado, como si temiera que desapareciera. Estuvieron de pie en medio de la estación ruidosa, abrazados, y lloraban, ambos entendían que este era el momento que habían esperado tantos años. ¡Qué hermosa eres!, susurró Roberto, separándose y mirando a su hija. Exactamente como mamá en la juventud. Los mismos ojos, la misma sonrisa. Y usted es exactamente como en la fotografía, solo que ha envejecido un poco, sonrió Ana a través de las lágrimas. Sí, sonrió tristemente. Pero lo principal es que finalmente nos encontramos. De camino a casa Roberto mostraba a su hija Madrid, la Puerta del Sol, el Palacio Real, la Gran Vía. Contaba sobre la historia de la ciudad, sobre su trabajo, sobre el teatro. Ana miraba por las ventanas del taxi y no podía creer que estuviera en la capital, que junto a ella estuviera sentado el padre al que consideraba muerto. Y ahora lo principal, dijo Roberto cuando llegaron a un hermoso edificio antiguo en Malasaña. Quiero mostrarte tu casa. Espero que te guste. El apartamento de Roberto Santos en Malasaña impresionó a Ana por sus dimensiones y decoración. 4 habitaciones, techos altos, pisos de parquet, muebles antiguos. Las paredes estaban cubiertas de carteles teatrales, fotografías con actores famosos, diplomas y premios. Esta es tu habitación, dijo, abriendo la puerta de una habitación luminosa con 2 ventanas. La preparé hace muchos años, siempre esperé que algún día vinieras aquí. En la habitación había hermosos muebles de madera clara, una cama con cabecero tallado, escritorio, estantes de libros llenos de literatura clásica. En las paredes colgaban reproducciones de cuadros de artistas famosos y en el tocador había fotografías de mamá de diferentes edades. ¿De dónde tiene las fotografías de mamá?, se sorprendió Ana. Tu tío Andrés envió algunas. Y el resto me quedaron de los tiempos de nuestro matrimonio. Roberto sonrió tristemente. Sabes, todo este tiempo amé a tu mamá. A pesar de todo. Entiendo que no tengo derecho al perdón, pero lo que pasó fue el mayor error de mi vida. Se acercó al armario y lo abrió. Sacó una bolsa con ropa infantil, vestiditos pequeños, chaquetas, abrigos. Estas son tus cosas de la infancia, dijo en voz baja. Cuando tu mamá se iba, dijo que ya no las necesitarías. Pero no pude tirarlas. Todos estos años estuvieron aquí, recordándome de ti. Este rosa lo recuerdo, susurró. Mamá me mostró una foto donde estoy con este vestido. Tengo un álbum con nuestras fotografías familiares, dijo Roberto. ¿Quieres ver? La siguiente hora la pasaron viendo fotografías. Ana se veía muy pequeñita, como la bañaban,
alimentaban, cómo daba sus primeros pasos. Veía a padres jóvenes felices que adoraban a su hija. Eras tan graciosa, se reía Roberto, mostrando una fotografía donde Ana de 1 año se había untado chocolate por la cara. Y tan inteligente. Al año ya decías mamá y papá, y al 1 año y medio hablabas en oraciones. Mamá contaba que empecé a hablar y leer pronto, dijo Ana. Pero nunca mencionó que usted me enseñara. Te enseñamos juntos. Cada noche leíamos cuentos, jugábamos juegos educativos. Eras el centro de nuestro universo. Durante el almuerzo en un acogedor restaurante cerca de casa, Roberto contaba sobre su trabajo en el teatro, sobre las obras que dirigía, sobre los actores con los que trabajaba. Ana escuchaba con interés, el mundo del teatro le parecía tan lejano e inaccesible. ¿Y te gustaría vincular la vida con el teatro?, preguntó. ¿Tienes alguna inclinación creativa? No sé, respondió Ana honestamente. Presenté documentos en la Universidad Pedagógica, quería ser profesora de lengua y literatura españolas. Pero ahora no estoy segura. ¿Tal vez valga la pena probar algo diferente? Tienes tiempo para pensar, dijo Roberto suavemente. Y sabe, elijas lo que elijas, te apoyaré. ¿Quieres estudiar en Madrid? Ayudaremos con el ingreso. ¿Quieres quedarte en casa? También está bien. Lo principal es que seas feliz. Después del almuerzo fueron al Teatro de la Comedia. Roberto tenía ensayo de una nueva obra y quería presentar a su hija a la compañía. Solo no te preocupes, dijo de camino. Los actores son gente sencilla y bondadosa. Estarán contentos de verte. El teatro causó en Ana una impresión imborrable. Hermoso edificio antiguo, vestíbulo lujoso con columnas de mármol, retratos de grandes actores en las paredes. Y cuando entraron en la sala, se le cortó la respiración, butacas de terciopelo rojo, escenario enorme, techo pintado. Hermoso, ¿verdad? Sonrió Roberto, notando la admiración de su hija. Trabajo aquí desde hace 10 años, pero aún cada día admiro esta belleza. En el escenario había ensayo. Los actores en ropa ordinaria leían el texto, el asistente de dirección hacía notas en un cuaderno, el diseñador de luces ajustaba la iluminación. Conozcan, dijo Roberto, saliendo al escenario. Esta es mi hija Ana. Ana sintió como las mejillas se le encendieron de rubor. La palabra hija sonaba poco familiar, pero tan cálida y orgullosa en boca de su padre. La actriz principal del teatro, una mujer hermosa de unos 40 años en vestido plateado, se acercó a ellos. Natalia Vega, se presentó. Muy contenta de conocerte. Roberto tanto nos ha contado de ti. Realmente se parecen mucho. Sí, concordó un actor mayor con rostro noble. Los mismos labios, la misma sonrisa. Ana saludó tímidamente a los actores. Eran muy benevolentes, preguntaban sobre su vida, bromeaban, contaban historias interesantes de la vida teatral. ¿Y no le gustaría probarse en el teatro?, preguntó Natalia. Tiene rostro muy expresivo, voz agradable. Y lo principal, hay algo especial, magnetismo. Nunca pensé en eso, respondió Ana avergonzada. Pues es una lástima. En nuestro trabajo lo principal no es la educación, sino el talento y el deseo. La educación se puede obtener, pero el talento es un don de arriba. Después del ensayo Roberto mostró a Ana todo el edificio del teatro, vestuarios, salas de maquillaje, talleres de decorados. Ella examinaba con interés los trajes, pelucas, utilería teatral. Es todo un mundo, dijo. Tan complejo e interesante. Sí, el teatro es un universo especial, concordó el padre. Aquí se crea belleza, aquí la gente vive emociones verdaderas. Es trabajo muy importante, ayudar a la gente a pensar, sentir, volverse mejor. Por la noche cenaron en el apartamento. Roberto cocinaba él mismo, resultó que era buen cocinero. Tuve que aprender, se reía,
removiendo algo en la sartén. Cuando vives solo, inevitablemente te vuelves independiente. Durante la cena hablaron sobre el pasado, el futuro, la vida. Roberto contaba sobre sus planes para la nueva temporada teatral, sobre las obras que quería dirigir. Ana compartía sus dudas respecto a la elección de profesión. ¿Sabes?, dijo Roberto, creo que tu mamá no estaría en contra si eligieras el teatro. Ella misma amaba mucho el arte, a menudo iba a espectáculos, leía obras. ¿De verdad? Por supuesto. Nos conocimos precisamente gracias al amor común por el teatro. Y siempre decía que lo principal en la vida es encontrar la vocación. Tarde por la noche Ana yacía en su habitación y no podía dormirse. El día había sido tan intenso y emocional que necesitaba tiempo para asimilar todo. El padre resultó ser exactamente como se lo había imaginado por las cartas, bondadoso, talentoso, sinceramente arrepentido de sus errores. Mamá, pensaba, mirando al techo, tenías razón. Es buena persona. Y entiendo por qué lo amabas. La mañana del domingo comenzó con desayuno en la terraza. Roberto vivía en el último piso y desde la terraza se abría una hermosa vista del Madrid antiguo, tejados rojos, cúpulas doradas de iglesias, parques verdes. Cada mañana bebo café aquí, dijo, sirviendo zumo recién exprimido a su hija. Y pienso en ustedes con mamá. Imagino cómo desayunaríamos aquí los tres si todo hubiera sido diferente. ¿Se arrepiente de lo que pasó?, preguntó Ana. Cada día. ¿Pero sabes qué entendí en estos años? No se puede vivir en el pasado. Lo importante es lo que tenemos ahora. Y ahora te tengo a ti, lo más querido que puede haber. Después del desayuno fueron a pasear por Malasaña. Roberto mostraba a su hija sus lugares favoritos, pequeños cafés, tiendas de antigüedades, galerías de arte. En una de las galerías había una exposición de fotografías teatrales y en varias imágenes Ana vio a su padre, joven, apasionado por su trabajo. Esto fue hace unos 15 años, dijo, examinando la fotografía. Entonces dirigía Hamlet. Una de mis obras favoritas. No ha cambiado, sonrió Ana. Igual de apasionado por el trabajo. El teatro conserva la juventud del alma, respondió Roberto. Cuando trabajas con arte, no envejeces por dentro. En una de las librerías compraron varias obras de dramaturgos contemporáneos que Roberto recomendó a su hija para leer. Si decides vincular la vida con el teatro, empieza por esto, dijo. Una buena obra es la base del espectáculo. Durante el almuerzo en un acogedor restaurante en Malasaña se les unió un hombre de unos 50 años, colega de Roberto, director de teatro vecino. Miguel Serrano, se presentó. Viejo amigo de tu papá. Muy contento de conocerte, Ana. Miguel es uno de los mejores directores de Madrid, dijo Roberto. Tiene excelente intuición para gente talentosa. Miguel Serrano miró atentamente a Ana. ¿Y sabe que tiene apariencia muy interesante para el teatro? Ojos expresivos, rasgos correctos del rostro, buena dicción. Si quiere ingresar a teatro, recurra a mí, ayudaré a prepararse. Gracias, respondió Ana avergonzada. Pero aún no he decidido. No se apresure con la decisión, dijo Serrano. Pero si el alma se inclina al teatro, no pierda la oportunidad. El talento es un don que hay que desarrollar. Después del almuerzo regresaron a casa, y Roberto mostró a su hija su despacho. Era una habitación grande con estantes de libros hasta el techo, escritorio antiguo y piano en el rincón. Aquí trabajo en los espectáculos, explicó. Leo obras, hago desarrollos de dirección, a veces toco el piano, ayuda a pensar. Papá, Ana por primera vez en estos días lo llamó con esa palabra. Cuénteme con detalle qué pasó entonces. Quiero saber toda la verdad. Roberto guardó silencio durante mucho tiempo. Luego se sentó en el sillón frente a su hija y comenzó a contar. Era joven, tonto, presumido.
El éxito en el teatro se me subió a la cabeza. Decidí que podía permitirme todo. En el teatro apareció una nueva actriz, Soledad Campos. Hermosa, talentosa, ambiciosa. Me mostraba interés, coqueteaba, insinuaba. ¿Y usted cedió? Para mi vergüenza, sí. Pensé que sería solo una aventura, nada serio. Pero se alargó varios meses. Y luego Angélica se enteró. ¿Cómo? Nos encontró en el teatro después del estreno. Vino a felicitarme por el éxito, trajo mi tarta favorita. Y nosotros con Soledad, Roberto no pudo terminar la frase. ¿Y qué pasó después? Primero no dijo ni una palabra. Simplemente se dio la vuelta y se fue. En casa me hizo una escena, lloraba, gritaba, exigía explicaciones. Yo juraba que no significaba nada, que nunca más se repetiría. ¿Mamá creyó? Quería creer. Tratamos de arreglar la relación. Pero después de medio año todo se repitió. ¿Con la misma mujer? Sí. Y entonces Angélica entendió que nada cambiaría. Era una persona de principios. Para ella la traición era imperdonable. Ana guardó silencio, pensando en lo escuchado. ¿Y usted la amaba? Preguntó finalmente. La amaba. Muy fuerte. Y sigo amándola hasta ahora, respondió Roberto honestamente. ¿Sabes qué es lo más terrible? Entonces no entendía lo que perdía. Pensaba que la familia era algo obvio, que se podía jugar con fuego y no quemarse. La comprensión llegó después, cuando ya era tarde. ¿Y qué pasó con esa actriz? ¿Soledad? Rápidamente se encontró un nuevo protector, un productor de otro teatro. Resultó que para ella yo era solo un escalón en la carrera. Al año se fue a Estados Unidos y no regresó más. ¿Y usted entendió que había perdido a la familia por nada? Exactamente. Por mi egoísmo, por debilidad momentánea, por deseo de sentirme irresistible. Estupidez por la que pago desde hace 18 años. Ana se levantó y se acercó a la ventana. Abajo bullía Malasaña, los transeúntes se apresuraban por sus asuntos, músicos callejeros tocaban melodías. Pero usted cambió, dijo sin girarse. Lo siento. Sí, cambié. Entendí qué significa el amor verdadero, qué significa la familia. Pero ya era tarde. Tu mamá fue inflexible. ¿Y trató de encontrarla? Todo el tiempo. Primero yo mismo, viajaba por ciudades, preguntaba a conocidos, ponía anuncios en periódicos. Luego contraté detectives privados. Uno de ellos recientemente encontró su rastro, pero cuando me informó, le prohibí encontrarse contigo directamente. Decidí que debía actuar a través de Andrés. ¿Por qué? Porque entendí, no se puede irrumpir en la vida ajena como un bárbaro. Tú debías decidir por ti misma si querías verme. Por la noche, cuando llegó el momento de prepararse para el tren, Roberto entregó a su hija un regalo, una hermosa cajita de madera roja. Esto era de tu abuela, mi madre, dijo. Pidió que se lo diera a su nieta cuando creciera. Dentro de la cajita había un broche antiguo con piedras preciosas y una nota, para mi querida nieta Ana de la abuela Isabel. Sé feliz, querida. Murió hace 5 años, dijo Roberto en voz baja. Hasta los últimos días esperó verte. Tenía una abuela, susurró Ana, examinando el broche. Y nunca la vi. Te amaba mucho. En su habitación hasta ahora colgaba tu foto de niña. En la estación no podían separarse durante mucho tiempo. Roberto hablaba y hablaba, como si temiera que fuera su último encuentro. Promete que llamarás. Promete que vendrás otra vez. Estoy preparado para ir a verte cada fin de semana, si no te molesta. Prometo, dijo Ana y de repente entendió que sinceramente lo quería. Y pensaré en el ingreso en Madrid. ¿De verdad? El rostro de Roberto se iluminó. Sería maravilloso.
Podríamos recuperar el tiempo perdido. En el tren Ana no pudo calmarse durante mucho tiempo. 2 días en Madrid habían dado vuelta a toda su vida. Había visto otro mundo, mundo del teatro, del arte, de grandes oportunidades. Y entendió que la vida provincial ya no la satisfacía. Pero lo principal, había encontrado a su padre. Una persona que sinceramente la amaba, que estaba preparado para darle todo lo que podía. Y mamá tenía razón al dirigirla hacia él. La última lección de mamá, pensaba Ana, mirando por la ventana las luces que pasaban. Lección de perdón y amor. En casa, en el apartamento, todo parecía pequeño y estrecho después de la amplitud madrileña. Ana contaba a doña Valentina sobre su padre, sobre el teatro, sobre qué perspectivas se abrían ante ella en la capital. ¿Entonces decidiste mudarte?, preguntó la vecina, escuchando atentamente el relato. Aún no sé, respondió Ana honestamente. Por un lado, tengo muchas ganas. Por otro, da miedo abandonar todo lo habitual, irme tan lejos. ¿Y qué dice tu corazón?, Ana reflexionó. El corazón decía que había que arriesgarse, probar a vivir de manera nueva. Pero la razón sugería cautela. Al día siguiente habló por teléfono con el tío Andrés. Le preguntó sobre el viaje, escuchó atentamente todos los detalles. Me alegra que todo haya salido bien, dijo. Roberto realmente ha cambiado. Se siente incluso en las conversaciones telefónicas con él. Tío Andrés, ¿qué habría hecho mamá en mi lugar? Tu mamá era una mujer muy valiente, respondió después de una pausa. Cuando había que tomar decisiones, no tenía miedo de arriesgar. Recuerdo cómo se fue de la ciudad natal sola con una niña pequeña en brazos, sin saber qué la esperaba. Eso requería enorme valor. ¿Entonces vale la pena intentar? Creo que sí. Tienes el apoyo del padre, hay oportunidades para el desarrollo. Y si algo sale mal, siempre puedes regresar. Eres joven, tienes toda la vida por delante. Roberto llamaba cada día. Contaba sobre sus asuntos, se interesaba por sus planes, preguntaba con cuidado si no había cambiado de opinión sobre la mudanza a Madrid. Si quieres probar ingresar en interpretación en la Real Escuela Superior de Arte Dramático, podemos presentar documentos, dijo en una de las conversaciones. ¿Y si no ingreso? Entonces probaremos en otra universidad. En Madrid hay muchas universidades buenas. Lo principal es tu deseo de estudiar y desarrollarte. Ana reflexionó durante mucho tiempo. La escuela de teatro parecía un sueño inalcanzable. ¿Qué sabía ella de arte dramático? Pero, por otro lado, 2 días en el teatro le mostraron que ese mundo la atraía mucho. Al final tomó la decisión. Papá, quiero probar ingresar en la Real Escuela Superior de Arte Dramático. ¿De verdad? La alegría en la voz de Roberto era genuina. Entonces ven lo antes posible. Hay que prepararse para los exámenes. Encontraré los mejores maestros, trabajaremos cada día. ¿Pero y si no sale nada? Saldrá, dijo confiado. Tienes datos naturales, tienes deseo. Y lo demás es cuestión de técnica y preparación. Los preparativos para Madrid tomaron varios días. Ana empacó las cosas más necesarias, se despidió de amigos, colegas del café. Marina Burgos se entristeció de perder a una buena trabajadora, pero le deseó suerte. Haces bien, niña. En Madrid hay más oportunidades. Y si quieres regresar, siempre habrá trabajo. El tío Andrés vino para acompañarla a la estación. Al despedirse le entregó un sobre con dinero. Esto es para el primer tiempo, dijo. Y si necesitas más, recurre a mí. Estoy orgulloso de ti, Anita. Haces la elección correcta. El 1 de agosto Ana subió de nuevo al tren a Madrid. Esta vez con una maleta grande y la firme intención de quedarse en la capital por mucho tiempo. Roberto la recibía con un ramo de flores y amplia sonrisa. Bienvenida a casa, hija. La palabra casa sonaba poco familiar,
pero agradable. Ana comenzaba a entender que Madrid realmente podía convertirse en su hogar. La preparación para los exámenes en la Real Escuela Superior de Arte Dramático comenzó al día siguiente. Roberto encontró para su hija los mejores maestros, profesora de dicción escénica, coreógrafa, maestra de arte dramático. Tenemos poco tiempo, decía, componiendo el horario de clases. Pero si te ocupas seriamente, todo saldrá. Los días se volvieron intensos al máximo. Por la mañana, clases de dicción escénica con Irene Vargas, artista meritoria, que una vez enseñó en la misma escuela. Enseñaba a Ana a respirar correctamente, ponía la voz, trabajaba la dicción. Tienes buena voz natural, decía. Pero hay que aprender a manejarla, convertirla en instrumento del arte dramático. Después del almuerzo, clases de arte dramático con Omar Ruiz, actor nacional de España. Le enseñaba los fundamentos de la profesión, cómo trabajar con el texto, cómo crear una imagen, cómo sentir al compañero en escena. El arte dramático no es solo talento, explicaba. Es un oficio que hay que aprender toda la vida. Cada papel es un nuevo desafío, nueva tarea. Por la noche, coreografía con Sandra Villanueva. Ana nunca se había ocupado seriamente de bailes, y estas lecciones le resultaban especialmente difíciles. El actor debe dominar su cuerpo, decía la coreógrafa. Cada movimiento debe ser consciente, expresivo. Roberto ayudaba a su hija a prepararse para los exámenes, elegía fragmentos apropiados para la audición, ensayaba con ella estudios. Lo principal es no tener miedo, decía. La comisión evaluará no tu preparación, sino el potencial. Muestra que tienes deseo de aprender y desarrollarte. Durante 2 semanas de preparación intensiva, Ana sintió cómo cambiaba. Se volvió más segura, aprendió a controlar la respiración y la voz, comenzó a entender los fundamentos del arte dramático. Eres una alumna ejemplar, decía Roberto, observando sus clases. Se ve que trabajas con total entrega. Estoy orgulloso de ti. Cada noche paseaban por Madrid, y el padre mostraba a su hija la ciudad, la Puerta del Sol con iluminación nocturna, embarcaderos del Manzanares, viejos patios madrileños. Contaba sobre la historia del teatro, sobre grandes actores del pasado, sobre cómo se desarrolló el arte teatral en España. El teatro no es solo entretenimiento, decía. Es una manera de entender la vida, una manera de hablar con la gente sobre cosas importantes. Un buen actor puede cambiar el mundo para mejor. Durante estas semanas entre padre e hija se establecieron relaciones cálidas y de confianza. Ana dejó de avergonzarse, comenzó a compartir con él sus pensamientos, dudas, planes para el futuro. ¿Sabe? Dijo una noche, me parece que mamá estaría contenta. Siento su presencia cerca, su apoyo. Por supuesto, estaría contenta, concordó Roberto. Angélica siempre quiso lo mejor para ti. Y que te dirigiera hacia mí habla de su sabiduría y magnanimidad. El tío Andrés llamaba cada pocos días, se interesaba por la preparación para los exámenes, daba consejos y apoyaba moralmente. Recuerda, decía, pase lo que pase en los exámenes, ya has logrado mucho. Encontraste a tu padre, encontraste familia, descubriste un mundo nuevo. Esto ya es una victoria. El 15 de agosto llegó el día de los exámenes. Ana se despertó temprano, sintiéndose al mismo tiempo emocionada y concentrada. Roberto preparó el desayuno, pero no tenía ganas de comer. ¿Estás nerviosa?, preguntó. Mucho, respondió honestamente. Es normal. Los nervios ayudan a movilizarse. Lo principal es recordar todo lo que aprendimos y ser tú misma. La Real Escuela Superior de Arte Dramático las recibió con atmósfera solemne, en el vestíbulo de la escuela se agolpaban aspirantes de todo el país, se oían conversaciones en diferentes idiomas, se sentía tensión y expectativa. Más allá no iré, dijo Roberto en la entrada. Debes recorrer este camino sola. Te esperaré aquí. Los exámenes se realizaron en varias etapas.
Primero, audición, donde había que leer un fragmento de obra clásica. Ana eligió el monólogo de Adela de la casa de Bernarda Alba de Lorca. Era una obra que habían ensayado mucho con su padre. Excelente elección, dijo uno de los miembros de la comisión. Papel muy complejo para una actriz principiante. Ana comenzó a leer, y gradualmente todo lo demás desapareció: la comisión, los nervios, los miedos. Se convirtió en Adela, la joven que soñaba con libertad y amor. La voz sonaba segura, las emociones eran sinceras. Gracias, dijo el presidente de la comisión cuando terminó. Muy bien. Hay datos naturales. Segunda etapa, improvisación. Había que mostrar un estudio sobre tema dado. Ana recibió la tarea a espera de noticias importantes. Recordó cómo ella misma esperaba los resultados de exámenes en el instituto, cómo se ponía nerviosa antes de la llamada de su padre, y plasmó estas emociones en una pequeña escena. Interpretación interesante, notó una de las profesoras. Se ve que la chica sabe observar la vida y transferir sus observaciones al escenario. Tercera etapa, entrevista. Los miembros de la comisión preguntaban sobre motivación, sobre comprensión de la profesión actoral, sobre planes para el futuro. ¿Por qué precisamente teatro?, preguntó el decano. Porque el teatro permite entender a las personas, respondió Ana. Cada papel es una oportunidad de vivir otra vida, entender a otra persona. Y transmitir esa comprensión a los espectadores. ¿Y está preparada para las dificultades? La profesión actoral es muy compleja, muchos rechazos, decepciones, incertidumbre. Preparada, dijo Ana firmemente. Entiendo que no será fácil. Pero estoy preparada para trabajar y aprender. La última prueba fue verificación de habilidades musicales, había que cantar una canción con acompañamiento de piano. Ana eligió Hasta que el pueblo las cante. Esta canción la amaba mamá, a menudo la tarareaba en casa. Cuando todos los exámenes terminaron, Ana salió donde su padre cansada pero satisfecha consigo misma. ¿Cómo fue?, preguntó con emoción. Bien, me parece, respondió. Hice todo lo que pude. Los resultados los anunciarán en 3 días, dijo Roberto. Y mientras tanto vamos a celebrar, fuiste ejemplar. Fueron a un restaurante donde Roberto pidió una cena festiva. En la mesa le contó a su hija sobre sus exámenes en el Instituto Teatral hace muchos años. Yo también estaba muy nervioso, recordaba. Pero lo principal era mostrar a la comisión que tenía pasión por el teatro, deseo de desarrollarme. Y tú lo tienes, lo vi hoy en tus ojos. Los 3 días de espera se hicieron eternos. Ana no encontraba lugar, pensaba constantemente en los exámenes, analizaba cada palabra de la comisión. No te hagas ideas, decía Roberto. Lo que será, será. Lo principal es que lo intentaste. El 18 de agosto se anunciaron los resultados. Ana había ingresado. Su apellido estaba en la lista de admitidos al primer curso de la Facultad de Interpretación. No lo creo, susurraba, mirando la lista. ¿Es verdad? Es verdad, hija, Roberto la abrazó, y ambos lloraban de alegría. Ingresaste en una de las mejores escuelas teatrales del país. Por la noche organizaron una verdadera fiesta. Roberto invitó a sus amigos, actores y directores que felicitaban a Ana por el ingreso. Por nuestra futura estrella, brindaba Miguel Serrano. Por el talento, el trabajo duro y la suerte. Por la familia, agregó Roberto. ¿Por qué finalmente nos encontramos? Ana llamó al tío Andrés, le contó la noticia alegre. Tío, ingresé. En la Real Escuela. ¿Se imagina? Felicidades, querida. La voz de Andrés temblaba de emoción. Estoy tan contento por ti. Tu mamá habría sido feliz. Gracias por todo. Si no fuera por usted, nunca habría sabido la verdad, no me habría encontrado con papá. Es el destino, Ana. Tu mamá lo planeó todo correctamente.
Los estudios en la Real Escuela resultaron aún más complejos y fascinantes de lo que Ana se había imaginado. Cada día traía nuevos descubrimientos, historia del teatro, arte dramático, dicción escénica, danza, canto. Sus compañeros de curso eran chicos de diferentes rincones del país, cada uno con su historia, sus sueños. Ana rápidamente se integró al colectivo, se hizo amiga de varias chicas. «Eres afortunada», le decía su amiga Natasa. «Tienes el apoyo de la familia, y nosotras estamos todas aquí solas». Roberto seguía los éxitos de su hija, ayudaba con consejos, pero no se inmiscuía en el proceso educativo. «Debes recorrer este camino por ti misma», decía. «Solo puedo apoyarte». Los profesores notaban las habilidades de Ana, su trabajo duro y responsabilidad. Ya en primer curso le dieron un papel pequeño en una obra estudiantil. «Tienes buenos datos naturales», decía el profesor de arte dramático. «Pero lo principal es que sabes escuchar y oír. Es una cualidad rara para un actor principiante». Al final del primer semestre Ana entendió que había hecho la elección correcta. El teatro se convirtió para ella no solo en profesión, sino en estilo de vida, manera de entender el mundo. En las vacaciones de invierno fue a casa a Cuenca, se encontró con el tío Andrés, visitó la tumba de mamá. «Mamá», decía, parada junto al monumento, «estudio en la escuela teatral en Madrid. Tengo un papá que me ama mucho. Todo salió como querías». El tío Andrés también estaba contento con los cambios en la vida de su sobrina. «Has cambiado», decía. «Te volviste más segura, más adulta. Se ve que te ocupas de lo que amas». «¿Y usted no pensó en mudarse a Madrid?», preguntó Ana. «Papá dice que en los hospitales de la capital necesitan buenos médicos». «Pensé», admitió Andrés. «Aquí, después de la muerte de mi esposa, todo recuerda el pasado. Y en Madrid estaría más cerca de ti. Entonces múdese. Seremos una verdadera familia». En primavera el tío Andrés realmente se mudó a Madrid. Se colocó como médico en el departamento de cirugía cardíaca en una de las clínicas principales, alquiló un apartamento cerca de Roberto. «Ahora tengo hija y hermano», bromeaba Roberto. «Una verdadera familia». A menudo se reunían juntos, cenaban, iban a teatros, paseaban por Madrid. Ana contaba sobre los estudios, compartía planes para el futuro. «¿Saben?», dijo una noche de primavera, cuando estaban sentados en la terraza de su padre, «creo que mamá nos mira desde arriba y se alegra. Su plan funcionó, nos convertimos en familia». «La última lección de tu mamá», dijo Andrés pensativo. «Lección de perdón y amor». «Sí», concordó Roberto. «Angélica nos enseñó lo más importante, que la familia es más importante que el orgullo, que el amor es más fuerte que las ofensas». Al final del primer curso Ana ya tenía un papel notable en la obra de diploma de los estudiantes mayores. Roberto y Andrés vinieron al estreno y lloraban de orgullo viendo a Ana en escena. «Una verdadera actriz», susurraba Roberto. «Mira cómo vive en escena, cómo siente al compañero». Después de la obra se les acercó una artista meritoria de España, una de las principales profesoras de la escuela. «Su hija es muy talentosa», dijo a Roberto. «Tiene lo principal que necesita un actor, la capacidad de vivir en escena una vida verdadera». En verano fueron los tres, Ana, Roberto y el tío Andrés, a la casa de campo en las afueras de Madrid. Andrés tomó vacaciones y pasó todo julio con ellos en la casa de las afueras. Paseaban por el bosque de pinos, hacían barbacoas, leían en voz alta, discutían planes para el futuro. Ana soñaba con actuar algún día en teatro profesional, Roberto planeaba nuevas obras, Andrés se acostumbraba a la vida madrileña. «¿Saben?», dijo una noche cuando estaban sentados en la terraza mirando el atardecer, «me parece que mamá lo planeó todo correctamente. Sabía que nos encontraríamos y nos convertiríamos en una verdadera familia». «Tu mamá era una mujer muy sabia», concordó Roberto. «Supo incluso de su partida hacer una lección de amor y perdón.
La última lección de mamá, repitió Ana en voz baja. Nos enseñó a perdonar, amar y valorar lo que tenemos. Se sentaron en silencio, cada uno pensando en lo suyo. En algún lugar a lo lejos cantaban pájaros, olía a agujas de pino y flores de verano. Ana pensaba en cómo había cambiado su vida en este año. Aún en primavera era una huérfana solitaria en una ciudad provincial, y ahora tenía un padre amoroso, un tío cariñoso, una ocupación amada, un futuro brillante. Mamá, susurró, mirando las estrellas, gracias por todo. Por tu amor, por tu sabiduría, por haberme dado a estas personas maravillosas. Por la última lección, que se convirtió en la más importante de mi vida. Y le pareció que en algún lugar muy lejos, entre las estrellas que brillaban, mamá sonreía y decía, sé feliz, mi querida niña. Te mereces esta felicidad. Siempre estaré cerca de ti. Al segundo curso Ana fue ya como una joven segura de sí misma, que sabía exactamente qué quería de la vida. Tenía una familia que la amaba y apoyaba, tenía una ocupación que le traía alegría e inspiración, tenía un futuro lleno de planes y esperanzas. Roberto a menudo decía a los colegas que agradecía al destino la segunda oportunidad. Perdí 18 años de la vida de mi hija, pero recibí la posibilidad de convertirme en verdadero padre. Esto vale mucho. El tío Andrés también cambió con la mudanza a Madrid, se volvió más abierto, alegre, apareció un nuevo sentido en la vida. En el hospital lo respetaban como especialista de alta clase, cerca estaba la familia recién encontrada. ¿Saben? Dijo una vez durante una cena familiar, creo que Angélica nos mira desde arriba y se alegra. Su último plan resultó el más exitoso, nos unió a todos. Sí, concordó Ana, la última lección de mamá resultó la más importante. Nos enseñó que el amor es más fuerte que las ofensas, que el perdón es más importante que el orgullo, y que la familia es el tesoro más importante en la vida. Pasaron otros 2 años. Ana estudiaba exitosamente en la escuela, actuaba en obras estudiantiles, trabajaba en teatro estudio. Roberto trabajaba en un nuevo proyecto ambicioso, puesta de Hamlet, en la que planeaba dar a su hija uno de los papeles significativos. El tío Andrés se convirtió en uno de los principales cirujanos cardíacos de Madrid. En el tercer aniversario de la muerte de mamá los tres fueron al cementerio en Cuenca. Pusieron flores en la tumba, permanecieron en silencio, cada uno agradeciendo mentalmente a Angélica por su sabiduría y abnegación. Mamá, dijo Ana, tocando con la mano el granito frío del monumento, vivimos como querías. Somos felices, somos familia. Gracias por la última lección, la lección más importante de tu vida. Y cuando se iban del cementerio, a los tres les parecía que Angélica Serrano caminaba junto a ellos, bendiciendo invisiblemente su felicidad. Su última lección, lección de amor, perdón y sabiduría, quedó para siempre en sus corazones, iluminando el camino hacia la verdadera felicidad humana. Por la noche, ya en Madrid, estaban sentados en la sala de Roberto, examinando fotografías viejas. En una de ellas, Roberto y Angélica muy jóvenes con la pequeña Ana en brazos. Los tres sonreían, y se veía lo felices que eran. ¿Saben? Dijo Ana en voz baja, creo que mamá nos perdonó a todos. Por los errores, por la terquedad, por los años perdidos. Y nos dio la oportunidad de empezar todo de nuevo. Esto es el amor verdadero, respondió Roberto. La capacidad de perdonar y dar segundas oportunidades. La última lección de Angélica, agregó el tío Andrés. Lección que cambió toda nuestra vida para mejor. Se sentaron en silencio, pensando en el pasado y el futuro, en lo delgada que es la línea entre felicidad y dolor, lo importante que es saber perdonar y ser perdonado. Y en algún lugar en las alturas, entre las estrellas, la mamá de Ana sonreía a sus seres queridos, alegrándose de su reencuentro y bendiciendo su camino posterior. El amor maternal resultó más fuerte que el tiempo, el orgullo y las ofensas. La última lección de Angélica Serrano se convirtió en el comienzo de una nueva vida para los tres, vida llena de comprensión,
perdón y ese mismo amor familiar por el que vale la pena vivir.